Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en su canal Metanoia. Es para mí un gusto volverles a encontrar a través de esta plataforma de YouTube. Por lo general, hacemos estos videos de índole reflexiva en torno a la liturgia de la palabra. Pero este video será un poco diferente. A las puertas ya del cónclave o al estar viviendo ya el cónclave, es importante que hagamos algunas consideraciones en torno a lo que va a ocurrir y que veamos este cónclave como un kairos, es decir, como un momento de gracia para la Iglesia universal. Así hay que verlo, con una actitud verdaderamente cristiana. Sobre todo en estos momentos en donde abundan las noticias, las redes sociales se van a llenar de muchos comentarios o ya están llenas de hecho de muchos comentarios y eso nos puede de alguna manera llevar a desubicarnos en el corazón y en la mente y a no estar viviendo el cónclave con una actitud típicamente cristiana, sino meramente humana o quizá incluso contraria a la verdadera fe cristiana. Por eso es tan importante considerar ciertas situaciones, ¿verdad? Y ciertas cuestiones que creo yo que es importante. Por eso se los comparto, es una cuestión muy personal, pero creo que puede ayudarle a más de alguno. Bueno, antes que nada, podríamos decir que es importante darnos cuenta que ahora todos parecemos como expertos en temas vaticanistas, es decir, en temas del Vaticano, o expertos en la historia de la Iglesia o en cuestiones del Papa. Hay incluso producciones cinematográficas que nos hablan de esto, pues hay también noticias, hay programas, hay podcasts, hay tanto material que incluso se está promoviendo, incluso alguno de él muy falso, pero sin embargo es lo que de un modo u otro podríamos decir vende, llama la atención. ¿Y esto por qué ocurre? Por una cuestión de la cual tenemos que tener mucho cuidado, el amarillismo. El amarillismo, es cierto, vende, llama la atención, llena de alguna manera ciertos afectos, ciertas emociones de sectores de la población y por eso es que se hace. Recordemos que a muchos lo que les interesa es siempre hacer el dinero, no importa la manera. Pero es importante que como cristianos por eso tengamos una actitud típicamente cristiana, como hemos dicho, pero también una actitud crítica, de saber filtrar lo que escuchamos, lo que vemos, porque no todo es cierto. Claro, desde el amarillismo lo que se busca sembrar en ocasiones es la polémica, la intriga, la duda, y eso a la larga no nos ayuda o no nos va a ayudar a vivir este momento del cónclave como un momento de gracia para la Iglesia universal. Es importante tener en cuenta esto. En el amarillismo lo que se busca siempre es sacar a relucir las imperfecciones humanas, aquello que es polémico, y a veces se dicen medias verdades desde esta perspectiva o verdades muy sesgadas, muy tendenciosas, que lo que buscan es como implantar en la población o en ciertos sectores de la población una idea, un afecto, una pasión concreta y desde allí, de alguna manera, hacer caldo de cultivo para ganar atención. Hay que tener cuidado del amarillismo. No hay que esperar, ¿verdad?, que todo lo que se dice del cónclave, eso sea cierto, ¿verdad? Si bien es cierto, podríamos decir, no lo vamos a negar, pueden haber siempre cuestiones muy humanas en torno a la elección de un pontífice. Pero no nos olvidemos que la Iglesia siempre nos enseña que todo esto se hace siempre en un entorno de oración, en un entorno de fe. Y así hay que verlo. Pero alguien me podrá decir, sí, pero quienes están ahí dentro probablemente no tengan ese entorno. Bueno, eso no lo sabemos, porque cada uno tiene una conciencia a la cual otro no puede entrar mientras no abrimos ese corazón y esa conciencia. Así es que no podemos juzgar de entrada. Aparte de eso está el hecho que aunque el ser humano tenga ciertas pretensiones muy de índole humana, muy de índole, podríamos decir, social o terrenal, el plan de Dios siempre se cumple. El plan de Dios siempre se cumple. Aquí pasa como aquello que pasó, como nos dice San Lucas en sus primeros capítulos, respecto a Jesús. Los padres de Jesús van a tener que empadronarse en una ciudad diferente y por eso se van a mover a esa otra ciudad. Pero esto viene porque hay un decreto de quien gobierna. Hay un decreto
y por ese decreto es que ellos tienen que salir a censarse a otro lugar. Pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? Ahí lo que ocurrió es que Dios siempre, a pesar de que el gobernante, la pretensión era quizás sacar más dinero de impuestos o ver cuántos hombres tenía para alistar en el ejército ante una amenaza, por ejemplo, de alguna guerra que pudiese tener con algún otro ejército enemigo, etc. Quizás las pretensiones muy humanas del rey eran muy diferentes a las que Dios tenía. Sin embargo, el plan de Dios siempre se cumple. A pesar de que el rey hace ese censo, sin saberlo, da cumplimiento a la profecía de que Jesús tenía que ser llamado el Nazareno. Entonces, como vemos, Dios siempre realiza su plan. Por más que el humano quiera a veces cambiarlo, Dios siempre realiza su plan, y eso es lo que debemos de tener, esa confianza. Tener esa confianza en Dios, que nos ha dicho en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré hasta el fin del mundo, todos los días con ustedes. Esto es importante, sobre todo ante la gran cantidad de noticias amarillistas que nos dicen que ya el fin del mundo viene, que este cónclave va a ser una cuestión muy difícil, que va a ser una cuestión tenebrosa, etc. Peligros siempre acechan a la iglesia de Jesucristo. Siempre ha sido así y va a seguir siendo. Pero no podemos caer en la trampa de pensar que esto ya se acaba. No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos invita a tener esa actitud de confianza en Dios entonces, y no a caer en el amarillismo religioso, en el amarillismo periodístico, en el amarillismo sociológico que se nos quiere vender ahora en estos días. El otro error en el cual se nos quiere hacer caer es lo que podríamos denominar el reduccionismo. Los reduccionismos pueden ser de mucha índole: reduccionismos religiosos, reduccionismos políticos, reduccionismos de índole sociológica, reduccionismos psicológicos, lo que queramos. Pero es reducir y no verlo con la visión, el cónclave y la elección del nuevo pontífice y al nuevo pontífice mismo con una visión sobrenatural. Cuando nos comenzamos a fijar en quién debería, como algunos dicen, es que este debería de ser papa, debería de ser, dicen algunos, un papa conservador. Otros dicen, debería de ser un papa un poco más liberal. Otros dicen, debería de ser un papa más anclado en estas ideas políticas de izquierda. Otro va a decir, no, es que debería de ser un papa más inclinado a las políticas de derecha. Otro va a decir, no, es que debería de tener este tipo de teología más humanista. Otro dirá, no, es que debería de ser de esta espiritualidad concreta. No, dirá otro, más bien de esta otra, porque esto es lo que necesito en la iglesia. Ese debería es muy pretencioso, porque es la pretensión que nosotros sabemos lo que realmente Dios sabe que necesitamos. Y si bien es cierto, como hemos dicho, el Papa es elegido con asistencia del Espíritu Santo por hombres limitados, por hombres que son los cardenales, si bien es cierto, eso no lo vamos a negar, también es cierto de que Dios siempre va realizando su plan. Ya nos decía aquel texto de Mateo 16:18, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. Así es que debemos de confiar, tener esa fe para saber esperar y saber mirar las cosas desde una visión de fe, no desde una visión solamente política, no desde una visión solamente sociológica. De hecho, cuando se divide la iglesia entre conservadores o liberales, entre humanistas o entre espirituales, lo estamos haciendo desde categorías meramente sociológicas, culturales, políticas o económicas. Y hay que buscar trascender. La visión que debemos de tener es la visión de fe, porque hay que ver este acontecimiento y esta elección desde la fe.
Por eso tiene muchos elementos de liturgia el cónclave. No es una mera reunión, no es un mero parlamento que se reúne, no es una mera votación así muy al estilo político. Estamos tan acostumbrados de vivir, de respirar y de desarrollarnos en un ambiente en categorías políticas que queremos reducir muchas veces todo a lo meramente político y queremos encajonar lo espiritual y lo religioso también a lo político, aun cuando no negamos, tiene que ver y tiene que también conectar con esa índole política. ¿Cuál es el problema a la larga? Que si no queda el que me gusta a mí, el que en mis afectos me agrada, en el que en mi visión de vida me agrada, en el que mi visión política me agrada, pues no será buen papa, o no será el papa que yo esperaba, o no será el papa en el cual yo pueda confiar. Y entonces la iglesia, podríamos decir, pues no me llena. Entonces partimos de nosotros y no de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere a través de su iglesia para nosotros. Por eso es tan importante, ¿verdad?, no caer tampoco en los reduccionismos, Quien tiene una actitud de fe, se adhiere al Papa con una visión de fe, no con una visión ingenua, crédula, claro está. La visión de fe no es caer en la credulidad de aceptar todo lo que quizás pueda ocurrir o vaya a decir el nuevo pontífice. No, pero sí siempre tener la fe que nos lleva a la verdad del Evangelio, a la verdad que Cristo quiere que se siga proclamando. Es tan importante esto. Claro, en la misma Sagrada Escritura nos dice que aquel que es elegido también puede ser zarandeado. Nos lo dice el texto, por ejemplo, de San Lucas en el capítulo 22, versículo 31. Mira, Pedro, dice Jesús a Pedro, que el demonio me ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he orado por ti. La oración de Cristo está ahí. La oración de Cristo por su iglesia y por el sucesor de Pedro está ahí. No lo olvidemos, no caigamos en esa trampa que nos quieren hacer vender, que la iglesia ya se va a acabar, que la iglesia va a la deriva, que la iglesia pierde el rumbo, etc. Es muy peligroso eso y puede ser que ese peligro siempre esté, pero Dios también siempre va a realizar su plan. Puede ser que a alguno no le parezca esto que estoy diciendo. Estamos en la libertad de los hijos de Dios, pero es importante que lo consideremos al menos. Ahora bien, lo más importante es lo que quisiera compartir a continuación. Si bien hemos hablado del amarillismo y también del reduccionismo, quisiera invitarlos a que cultivemos más bien como un antídoto ante estos especies de males, podríamos decir, actitudes muy importantes. La primera, la actitud de fe. Hay que ver todo esto desde la perspectiva de la fe. Porque si no lo vemos desde la perspectiva de la fe, lo vamos a ver siempre desde esas necesidades de índole, podríamos decir, afectiva, política, sociológica, que todos tenemos eso. Pero partimos de nuestros vacíos, de nuestras necesidades muchas veces, o de aquello que anhelamos que sea, porque todos queremos siempre alar para nuestro pozo todas las aguas, ¿verdad? Porque de alguna manera queremos que se acomoden a lo que nosotros pensamos que está bien. Y esto, pues de algún modo, a veces es bueno, pero a veces no es del todo bueno. Y por eso es tan importante tener la actitud de fe, de ver más allá, de no solo conformarnos con analizar las cosas o considerarlas desde una perspectiva meramente humana, sino que buscar trascender. Y para eso es importante la fe, tener una mirada sobrenatural que va más allá de los análisis que se puedan hacer desde una perspectiva meramente humana. La segunda actitud que es tan importante es la actitud orante. Muchas veces nos ponemos a discutir quién podría llegar a ser papa, quién conviene, quién no, y hacemos una serie de análisis. Y de entrada eso no es que esté malo, pero sí, de alguna manera, para un verdadero cristiano y católico, sí sería un poquito negativo el hecho de que estemos tan ocupados en ver eso, noticias de quién podría ser, de nosotros también tener nuestros gustos y nuestras apetencias y decir, a mí me gustaría, y no orar. Hay que orar. La actitud que ahora se nos pide y sobre todo nos han pedido los señores cardenales es la de la oración. Orar. Orar para que el Señor ilumine, orar para que la sabiduría del Espíritu inunde los corazones de los señores cardenales, orar para que la Iglesia
pueda tener al pontífice que necesita para esta hora histórica que vivimos. Orar, orar es importante porque no depende de nosotros, no depende tampoco de los cardenales, que son siempre hombres frágiles, no lo vamos a negar, pero con la asistencia del Espíritu, con la asistencia de la gracia que han recibido por su consagración. No olvidemos por eso orar. Orar es la actitud orante, es una de las principales, de hecho, que debemos de tener. Pero claro, para eso antes hay que tener la actitud de fe. Si uno no cree, es muy difícil que tenga también la actitud orante. Y en un tercer momento, la actitud de la esperanza. La esperanza. Hay que recordar las palabras de Mateo 16, 18. No hay que caer en esa zozobra innecesaria. Hay que pensar en esto que nos dijo Mateo 16, 18. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y hay que aprender a no caer en esos reduccionismos de los cuales hablábamos. Recordemos lo que le dice Jesús a Pedro en Mateo 16, 23, cuando le dice, tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Cuando vemos el cónclave o vemos la elección de un nuevo pontífice o al nuevo pontífice como una figura meramente humana o desde el análisis meramente humano, político, sociológico, psicológico, antropológico, cultural, entonces reducimos demasiado. Era uno de los peligros de los cuales hemos hablado. Por eso es tan importante elevarnos a la visión de Dios, al pensamiento de Dios. Y eso es la fe. A eso nos ayuda la actitud de la oración también y sobre todo la esperanza. Saber esperar que Dios siempre va a cumplir su plan. Saber confiar y esperar en Dios. Eso es pensar como Dios. El reproche de Jesús para Pedro es ese, en Mateo 16, 23. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Es una invitación a Pedro a no analizar las cosas solo desde su perspectiva meramente humana. Y esto también se nos invita a nosotros, cristianos de hoy, católicos de este momento histórico. Así es que les invito, hermanos, a considerar esto que acabamos de comentar. Espero que a alguno les sirva. Pueden dejar en sus comentarios, siempre con respeto, claro está, y con mucha actitud de fe que debemos de tener, sobre todo en estos momentos. Y vivamos estos momentos del cónclave como esto, como un kairos, como un momento de gracia. No lo olvidemos. Así tenemos que vivir este cónclave. Que Dios les bendiga y estaremos muy pendientes de lo que suceda en el cónclave. Oramos por los señores cardenales y oramos por toda la Iglesia universal. Que nuestra Santísima Madre, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les acompañe a cada uno, a cada una. Hasta la próxima.